diputado electo por Jalapa Rural. Asimismo, el licenciado Fernando Sánchez García, director de Desarrollo Político y representante personal del secretario general de Gobierno, el maestro Eric Lagos. También nos acompaña el licenciado Alfredo Todd Olmedo, representante del subsecretario de Gobierno, para quien pido un aplauso, por favor. Contamos también con el doctor Lenin Torres Antonio, director de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAM. También nos acompaña el maestro Edén Vázquez Feria, ponente de este foro. De igual forma, como ponente, también nos acompaña el doctor Edmundo Macario Álvarez, para quien solicito un aplauso. Bien, para continuación vamos a dar el orden del día y correrían a cargo de las palabras de bienvenida a cargo del doctor Lenin Torres Antonio, palabras del representante del gobernador, el licenciado Fernando Sánchez García, y la inauguración a cargo del diputado electo, licenciado David Velasco Chedra. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos todos. El motivo por el cual iniciamos este ejercicio de extensión y de análisis tiene que ver fundamentalmente, por una parte, con la currícula académica de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que obliga obviamente a hacer un ejercicio de análisis y de ejercicio intelectual con amigos, con compañeros que han dedicado parte de su vida a la investigación. Pero por otra parte, yo siempre he estado convencido, y creo que afortunadamente tuvimos una experiencia que también nos confirma esto que voy a platicarles, de que por un lado la ciudadanía, los hombres que habitamos estas latitudes, deseamos expresar nuestros pensamientos, dar nuestra opinión, y obviamente que los espacios no son fáciles de encontrar, salvo que eso se traduzca en protesta, y obviamente la protesta significa violencia, significa el fin del diálogo y obviamente la irrupción de la fuerza. Yo creo que Veracruz necesita que sus ciudadanos vuelvan a pensar la política, y no en el entendido exclusivamente como una ciencia política que requiere saber economía, que requiere saber ética, que requiere saber administración, etcétera, etcétera, epistemología, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente en el entendido de lo público, la ciencia política como los asuntos de lo público, de la república, la cosa pública, y que en ese sentido los motivos por el cual se sustentan estas aperturas se dan en la necesidad de abrir estos espacios que tenemos que ir llenándonos todos con la voz y con la palabra. Estos tiempos demandan volver a pensar lo público, generar las herramientas conceptuales, epistemológicas y la información de saberes para explicar los fenómenos de la política, lo público y lo social, en aras de construir una mejor sociedad y que ésta responda a sus demandas más sentidas de pobreza fundamentalmente. Marx decía que la política no serviría si no transformaba la realidad. Apostaba obviamente por la política como un instrumento de transformación permanente de los ámbitos de convivencia y de comunidad. Yo sigo pensando que la política debe ser así, que la política no tendría sentido si no resolviera el problema de la pobreza fundamentalmente y el problema de la desigualdad, cosa que en México tenemos demasiadas estadísticas en contra
sobre esas condiciones miserables en que muchos ciudadanos viven. Y que obviamente que el fin del diálogo de estos tiempos se ha traducido en una constante protesta, y en ocasiones esa protesta no tiene contenidos, es una protesta simplemente. Yo creo que los espacios públicos tienen que llenarse, tienen que actuarse, y los que estudiamos las ciencias políticas tenemos que actuar también en el análisis conceptual y en la propuesta seria para poder elucidar los fenómenos de la propia convivencia social. De esa suerte, el Simposio en Veracruz pretende ser un espacio que vamos a ir construyendo poco a poco entre todos. En esos 3 sábados tuvimos 3 conferencias al interior de la licenciatura, y que hoy quisimos reunirlos a esos ponentes para poder platicar sobre lo que platicaron a nivel particular en sus conferencias en la licenciatura, y a partir de ahí generar toda una dinámica y una dinámica fundamentalmente de temáticas que puedan abordar toda la agenda, tanto estatal como nacional e internacional. En ese sentido los exhorto a participar, a involucrarse en esta propuesta. Fundamentalmente creo que los alumnos tienen en ese sentido una doble obligación, porque se requiere que saber que la política, como hace un momento platicaba yo con el diputado electo David, que la política es una ciencia y no hay que olvidar. Es una ciencia y no es una ciencia de ahorita. Los griegos ya empezaron a generar las bases que han permitido entender que vivir uno frente al otro implica crear toda una serie de conceptos, de disciplinas, de herramientas conceptuales fundamentalmente, y que no es una cuestión abstracta, se traduce en elementos para modificar la conducta humana y fundamentalmente para crear todas las condiciones para poder crear instituciones fuertes, sólidas, que respondan a los reclamos de estos tiempos tardomodernos. La crisis de lo público está ahí, pero también creo que existe una gran capacidad de gente inteligente que pueden elucidar y permitir que esa crisis de lo público sea pasajera en México particularmente. Sean bienvenidos al Simposio en Veracruz, y espero que asistan a las demás reuniones que vamos a tener temáticas. Particularmente el tema que abordamos en esos 3 sábados y que hoy concluimos es las actualidades de la democracia. Los dejo con el orden del día y les agradezco su atención. Creo que me toca. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto, un reconocimiento a nuestro amigo, el señor diputado David Velasco, presente en este importante ejercicio, al doctor Lenin Torres, titular de la licenciatura de Ciencia Política de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y a quienes están en esta mesa, mi amigo Edmundo Macal, un afecto y un saludo para ustedes y para todos quienes están en este salón del licenciado Eric Lagos, secretario de Gobierno. La verdad es que esta es una reunión que no me sorprende. Y no me sorprende porque con particular terquedad, mi amigo el doctor Lenin siempre le ha abonado a los ejercicios de reflexión, de análisis, de discusión, siempre con una mentalidad al tiempo de profunda, también en un sentido de aportación práctica a la realidad política, y ha sido por muchos lustros así. Hay veces que nos olvidamos de ello, pero eso habla justamente de la calidad de quienes encabezan estas instituciones, que no son gente improvisada, que no son compañeros que
reciben este espacio y vienen a ver apenas qué es lo que van a hacer. En el caso del doctor Lenin y de sus compañeros de la estructura docente de esta licenciatura, me consta, los conozco, son gente con formación, son gente con la experiencia necesaria para poder generar una buena licenciatura en una disciplina que siempre me ha llamado la atención, y no sé si ustedes lo compartan, que en Veracruz pocas instituciones la desarrollan. Salvo la UPAP, no sé, de las instituciones públicas importantes, nadie lleva a cabo, no hay escuelas de ciencia política, cuando por muchos años Veracruz siempre ha representado un referente de participación política a nivel nacional y eso explica en buena medida mucho de lo que sucede hoy en la actualidad y en tanto, ya entrando un poco al tema de las actualidades de la democracia. Me parece que este simple ejercicio de la ausencia de espacios en materia de ciencia política explica por qué tenemos hoy día una democracia importante que aún con todas sus deficiencias funciona y ha crecido, cada vez es mayor, alimentada particularmente por la fuerza ciudadana y por el compromiso de las instituciones democráticas que nos hemos dado en el país. Pero hoy el tema me parece que ya no tiene que ver con que tengamos más democracia. Creo que hoy el reto transita en sumarle a la democracia calidad a la democracia. Y ese es el reto que hoy día tenemos todas las instituciones, todos quienes participamos en lo público, cualquiera de las trincheras, y va orientada a eso, al fortalecimiento de las instituciones democráticas, pero a partir de alimentar con seriedad, reitero, con calidad, la vida democrática que hoy tenemos. Y en esa tarea, todos tenemos una tarea que hacer, todos. Es por ello que estimo, rescatando una de las muchas frases importantes a las que el doctor Lenin hacía referencia, me parece que en la medida en que tengamos no tan solo una mayor, sino una mejor democracia, vamos a tener también una mejor política. Y coincido, política que sea referencia de justicia, de transformación, de democracia. No conozco otra disciplina del quehacer público más poderosa que la política. Y si esta es buena política, siempre será para beneficio de la sociedad. Ahí creo yo que está en el ámbito de lo público, que hacía también Lenin referencia, creo que ahí es donde tenemos muchos espacios para poder debatir, para poder profundizar sobre estas realidades de la vida democrática de México actualmente, sobre su proceso histórico, dónde estamos ahora y qué es lo que por delante está presente y que esta generación, la que todavía representamos nosotros y las que vienen, tendremos que enfrentar. Aquí el compañero Lenin, un servidor particularmente, nos ha tocado siempre ir de transición en transición de democracia. Recuerdo que participábamos hace muchos años en política y era una etapa en donde la democracia en nuestro país era expresada por la existencia, con esa frase que alguien importante dijo, de la existencia de un partido prácticamente único. Había otras expresiones, ciertamente, pero vivíamos un proceso brutalmente ideologizado y ha ido transformándose, y hemos ido madurando, por no decir haciéndonos viejos, en la medida en que también han venido las transformaciones sociales, democráticas de las estructuras políticas de México. De tal manera que hoy día estimo que
empezar a ver nuevas realidades de participación. Estimo que será un reto para los que realizan tareas desde las militancias de cualquier ideología, cómo poder estar a la altura para representar fehacientemente las aspiraciones ciudadanas, su riesgo de ser rebasados por los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que transitar. Otro aspecto que para mí resulta importante es que la política la debemos interpretar como un instrumento de la democracia. Y en eso cuenta mucho que vayamos a un proceso, y en eso cobra un papel fundamental el trabajo de la academia, el poder ir construyendo una mayor cultura política y democrática. Si no generamos cultura política y democrática, difícilmente vamos a poder realmente avanzar, que nuestro país avance a nuevos estadios de desarrollo político. Y en esa medida, todos, insisto, tenemos una responsabilidad. Es por ello que el gobierno de Veracruz, cabeza el doctor Duarte, y desde el resorte de la responsabilidad del desarrollo político que representa la Secretaría de Gobierno, hemos asumido el compromiso de alentar el concepto de la gobernabilidad democrática. Este concepto reafirma la vocación del gobierno de Veracruz de reconocer, en primer lugar, que no es la única voz, que hay un proceso irreversible y cada vez mayor de pluralidad, que se escucha y se respeta a todos, y que no compartimos la idea del concepto de gobernabilidad a secas. Hitler generó gobernabilidad, sí, pero era una expresión brutalmente autoritaria. En Cuba se generó gobernabilidad, control político, sí, pero sin libertades. En las dictaduras sudamericanas se generó control político, totalmente, pero a un costo inmensamente grande de desapariciones de voces libres que querían tener espacios que y foros de expresión y de participación. Entonces, la idea de gobernabilidad a secas no cabe en el México moderno. No es el hecho del control político per se, de que control político y tengo gobernabilidad. Hoy la gobernabilidad debe complementarse con el concepto de democrática, que permita reconocer que hay otros actores políticos que merecen ser reconocidos, respetados, escuchados, y que juntos, en la nueva etapa de la gobernanza democrática, se puede tener arreglos institucionales. Y tenemos casos afortunados al respecto. El diálogo que produzca acuerdo, la negociación que permita la solución de conflictos, y todo eso en el marco de la ley, me parece que da paso a poder ejercer sin ataduras una gobernanza democrática acorde a los tiempos que el país vive, y que en el caso de Veracruz, desde el gobierno asumimos con enorme responsabilidad, trabajándose día con día desde sus áreas integrantes, pero con el objetivo, por supuesto, de entender que estamos tratando de alentar y fortalecer un desarrollo político moderno, fresco, participativo, que aliente el diálogo, que lo profundice, que escuche a todos, que respete a todos, pero igualmente que podamos, en la suma de esfuerzos, construir, reitero, los arreglos institucionales necesarios, que den paso a
acuerdos, a consensos, y todo ello a favor de generar las condiciones de paz, de tranquilidad, para que las potencialidades, en este caso de Veracruz, se detonen, crezcan y todos podamos tener oportunidades de realización. Ese es, estimo, en mi participación lo que quería enfatizar. Agradezco mucho a la invitación formulada por el doctor Lenin. Le transmito un saludo, Lenin, de tu amigo, Ciabril Lagos, y estamos para que las veces que sea necesario que podamos participar con todo gusto en temas más profundos y que nos lleven a más análisis. Encantado. Yo lamento que no haya podido alguna vez transitar por la ciencia política. Hoy día es así, y Lenin ha sido muy terco también, invitarme, pero bueno, la actividad luego no me lo ha permitido. Sin embargo, debo reconocer que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que encabeza el respetable veracruzano don Guillermo Zúñiga Martínez, está haciendo un extraordinario trabajo, y la licenciatura de Ciencia Política creo que está en un proceso de crecimiento. No tengo duda que en las próximas semanas, los meses y en los próximos años podrá Veracruz contar, pues no con una, con varias instituciones que alienten la formación de cuadros en la ruta de la ciencia política, y que al final de cuentas lo más importante es que esto luego se refleje en una mejor calidad de la democracia, que en Veracruz vivimos a cabalidad y que a veces no se reconoce, pero que hay un gran trabajo de conciliación, de construcción de concordia, de promoción de una participación ciudadana activa y en un proceso de construcción de ciudadanía que permita que la política cada vez se enriquezca más. Gracias, Elena. Gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer mucho la invitación a este importante simposio. Hablaban de la democracia, y bueno, yo en la poca experiencia que tengo en la política, sí me he dado cuenta de los cambios. Yo vengo de la parte de la iniciativa privada, básicamente, y me di cuenta que había un cambio pues muy radical, y si a mí me dijeran, define la parte de la iniciativa privada y la parte política, pues yo lo diría con mucho respeto, pero la política es de imagen, y yo me enfrenté No, pues cuando más de estaba- 50, pues ¿cuándo voy a acabar, no? Pero bueno, ellos traían unas mediciones muy importantes, donde más de 50, pues ya la gente nomás iba a ver qué les daban, y ni se enteraban de las propuestas, ni escuchaban, ni nada. Estamos en una ciudad, de lo que se ha analizado, muy política, y ya estaban hablando ahorita de la democracia, donde aquí sí se analiza bien a las personas, porque la verdad es que ningún partido te garantiza nada, pero las personas sí, y en eso sí es igual que la iniciativa privada. En una compañía, pues un gerente exitoso pues la levanta, y una persona que hace malas cosas pues seguramente hunde el barco. Y yo veo que pasa lo mismo en política. Tiene que tener un poquito de las dos, mucho conocimiento de su área, pero a la vez también saber manejar la parte de la imagen. Porque a mí me tocó también ver colaboradores que daban buenos resultados, pero lo decían de mala cara, no ponían su sonrisa, y pues la prensa y la gente se le venía encima, cuando sí estaba dando resultados. Y sabemos que muchas veces se actúa porque también hay pues ciertas directrices o ciertas líneas que hay que seguir. Yo creo que esto se está rompiendo poco a poco, aparte que estamos en una ciudad muy política, donde veo también la incursión cada vez más de los jóvenes. Antes pues veía uno nada más a las mismas personas, y ahora cada vez ve uno gente más joven y mejor preparada, porque yo creo que también pues como en cualquier institución, en cualquier organismo, pues ahora se tiene uno que preparar mucho mejor. Y en la parte política pues es donde yo les pediría, porque sí se puede,
dar resultados y no nada más irse por la imagen. Hay quien maneja perfectamente bien la imagen, son extraordinarios oradores, pero a la hora yo que veía, a la hora de aplicar los métodos, pues no tenían ni idea. Eran muy buenos hablando, pero a la hora de ejecutar, pues se quedaban a medias. Entonces yo creo que se podría combinar perfectamente las dos partes, el saber manejar la voz, porque también se trata de convencer, pero también yo creo que lo más importante, y es lo que ya cada día exige más la sociedad, son resultados. Ya nada más, no nada más venir a sentarse y hablar bonito. Estábamos hablando ahorita de Ricardo Huet, que bueno, sin entrar en polémica, pero fue el único que votó algo en contra de una línea, y pues que me perdonen, pero yo creo que así hay que actuar en la política. Si uno cree en algo, pues hay que hacerlo de esa forma. Lógicamente el costo político a veces es alto, pero también por otro lado creo que el tener la conciencia clara, tranquila, que hizo uno lo que se tenía que hacer, pues yo creo que eso vale más que todo. Yo tenía preparado algo, pero yo creo que es más importante a veces expresar lo que uno quiere comentar. Y pues bueno, pues yo aplaudo mucho este simposio, porque pues hoy en día, yo lo veo también en la parte empresarial, pues ya cada vez hay más competencia. Ahora ya compite uno pues con otros países, con productos que los tiene uno a la mano. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Si no está uno mejor preparado, con mejores herramientas, pues seguramente no van a poder tener éxito. Pues si me permiten, creo que me toca inaugurar, ¿verdad? Siendo las 5:40, 17:40 horas del día 31 de octubre de 2013, declaro formalmente inaugurado el Simposio en Veracruz. Que sea todo un éxito y enhorabuena. Muchas felicidades. Ha practicado y ha pensado la política por mucho tiempo, y en donde seguramente vamos a encontrar algunos puntos de coincidencia, otros de profunda reflexión, pero ninguno que la diferencia nos indique pueda, como bien decía el licenciado Fernando, anular el diálogo. Hablar de crisis de la legitimidad democrática y el sistema de representación para mí ha sido un tema de algunos estudios previos y algunas reflexiones derivadas de esas intervenciones, incluso en la propia cátedra. Me gustaría compartirlas con ustedes, y vamos a seguir en la pantalla unas diapositivas que he preparado con el ánimo de darle un poco de mayor esquema a mi intervención y poder hacerlo más ágil y dar paso a las otras reflexiones que aquí se van a exponer. Quiero decirles que la secuencia de la exposición será de esta manera. Voy a hablar de algunas generalidades del tema, algunas afirmaciones conceptuales. Quiero referirme a dos casos concretos para ilustrar algunas de las ideas que aquí se van a comentar, como es el caso del indulto recientemente conocido por su promulgación por el presidente, y también una propuesta que deriva del Ejecutivo Federal con relación a la equidad de género en las candidaturas para que se logre el 50% de propietarios y suplentes de uno y otro género. Para arribar, como ustedes lo ven ahí, a algunas conclusiones desde mi punto de vista personal, y también cerrar con algunas propuestas de la problemática que trataré de establecer. Dentro de las generalidades que tenemos que abarcar, se encuentra la de delimitar.
cuando hablo de crisis de legitimidad democrática y el sistema de representación, debo reconocer que esto es un tema sumamente amplio, que además de amplio es muy antiguo, porque desde la misma concepción de las ideas democráticas se ha cuestionado el sistema de representación, la efectividad y sobre todo el origen y resultados de los actores políticos. Además, por su amplio espectro, también nos encontramos con un reto académico al hablar de esta legitimidad democrática y sistema de representación, porque los términos que utilizamos casi siempre tienen una multiplicidad de interpretaciones. Hay incluso sinonimia en la utilización de estos conceptos que yo quiero aclarar también para que podamos avanzar en la ruta de la explicación. Voy a dar por sentado en esta reunión, para no profundizar mucho, todo lo que tiene que ver con nuestra actualidad democrática desde el plano constitucional, es decir, la construcción institucional y legal que nosotros tenemos en México actualmente, que ha sido producto de nuestro desarrollo constitucional, desde Cádiz hasta las últimas reformas constitucionales, en donde puedo afirmar que efectivamente tenemos un sistema de partidos que, por muy cuestionable que pueda resultarnos desde la óptica de la política y de la academia, siempre vamos a encontrarnos con que son instituciones de orden público reconocidas en nuestra Constitución. Y con mayor o menor desarrollo en las entidades federativas, los partidos políticos, hasta el fenómeno de las candidaturas independientes que está por desdoblarse hacia la normatividad estadual, vamos a esperar la conjugación de este modelo de participación con el tradicional, que es a través de los partidos políticos. Daré también por sentado que hay una amplia discusión entre los conceptos de democracia directa, indirecta, de representación, etcétera. Pero aprovecharé la presencia de nuestro diputado electo, porque una de las acotaciones que hay que hacer, o que yo hago en esta exposición, es que voy a referirme a la legitimidad política en general, pero aterrizada en lo que para mí resulta ser el prototipo, permítanme la expresión, de la legitimidad democrática en un país, que es el Parlamento o el Congreso. Quiero decir que en el desarrollo de mi plática voy a utilizar de manera intercambiada, con el mismo efecto que quiero darle a mi exposición, cuando hablo de Parlamento o de Congreso o de legislatura. La legitimidad del Congreso se deriva porque el Congreso es el centro articulador de toda la estructura política del sistema democrático. Entendemos que dentro de lo que se conoce como el parlamentarismo, vamos a encontrar históricamente una oposición a las concepciones de suyo absolutistas y dictatoriales de la política. Cuando hacemos política, vamos a encontrar en el parlamentarismo, es decir, en ese lugar en donde se van a conjugar las manifestaciones de una sociedad, plurales, diversas, antagónicas incluso, vamos a encontrar ahí un dique a todo el quehacer político para darle un cauce legal, constitucional y tener un resultado en favor de la sociedad. Así que, por eso es que cuando hable de legitimidad democrática, estaré aludiendo a la legitimidad que se da en el Parlamento, en el Congreso o en las legislaturas. Así que mi primera afirmación, como ustedes podrán ver en la diapositiva número 5, si me ayudan, es que hablar de crisis del Congreso es hablar de crisis de la democracia. Y trataré de decir por qué. ¿Qué es el Parlamento? ¿Qué es el Congreso? Voy a utilizar en la diapositiva número 6 una definición de Carl Schmitt
que no es arbitraria. Voy a explicar también por qué vamos a utilizar a Carl Schmitt para definir al Parlamento como el órgano representativo por excelencia, el órgano deliberante por necesidad y el órgano público por exigencia interna del propio sistema. Decía que Carl Schmitt es uno de los más férreos opositores o críticos de la democracia y llegó a considerársele incluso un apologista de la dictadura. En ese sentido, en este concepto de lo que es el Congreso, hay tres categorías que me gustaría rescatar. Primero, la representación. Segundo, la deliberación. Y tercero, la publicidad. ¿Por qué decimos que en nuestro Congreso o en nuestros congresos se da la verdadera deliberación? Porque trasladamos de la idea del proceso jurídico al proceso político de la legislación la base fundamental para afirmar de que todo aquel que participa en un juicio jurídico tiene que ser escuchado, igualmente quienes serán beneficiados o afectados, permítanme esa expresión, por las decisiones del Congreso, deban de ser escuchados. Y es en ese momento en donde empiezan los cuestionamientos de qué es lo que sucede con la representación en nuestros congresos actualmente. Y la publicidad de la que derivamos en la definición de Carl Schmitt nos dice que es necesario conocer extramuros de la Asamblea los motivos y circunstancias que determinan las decisiones del Congreso. Tienen que hacerse públicas con el ánimo de equilibrar en una representación, en una deliberación y en una publicidad el hacer legislativo. Esto me lleva a otra afirmación. El origen entonces de esta crisis que hemos señalado tiene su origen en la transformación que históricamente se ha dado de estos tres conceptos. En la actualidad, hablar de representación, de deliberación y de publicidad no es exactamente la misma calidad de conceptos, profundidades y alcances de lo que se hablaba incluso en el siglo pasado. Aclarando que estos conceptos nos vienen desde el imaginario intelectual de Juan Jacobo Rousseau. Así que esta afirmación puede aterrizar un poco mi charla en el sentido de que tenemos que fijarnos qué es lo que está sucediendo con la deliberación, la propia representación y la publicidad del Congreso para entender esta crisis de la que estoy hablando. Sin embargo, para poder entender un poco más este concepto, quiero hacer uso de la explicación de la tipología de la legitimidad de Max Weber. Él nos dice que vamos a encontrar la legitimidad histórica, la legitimidad carismática y la legitimidad democrática. Y en la democrática, entiéndase como racional, en donde el colectivo creemos en la legitimidad y creemos también en los valores de esa legitimidad y construimos lo que se conoce como la voluntad general. Y es precisamente Juan Jacobo Rousseau cuando nos ayuda a entender que la ley es el resultado de la voluntad popular. Y esta afirmación me lleva a tocar uno de los puntos de crítica más profundos que se hacen cuando en la actualidad se habla de esa legitimidad perdida del Congreso. Algo sucede cuando tenemos a legisladores que hacen su trabajo en nombre de la voluntad popular y el pueblo se manifiesta en contra de lo que ahí se hace. Así que quiero brincar
al tema de que esta voluntad general tiene contraposiciones prácticas que se deben de considerar. Efectivamente, Juan Jacobo Rousseau nos decía que los ingleses se creen libres porque eligen a sus representantes. Cito textualmente: se equivocan, solo lo son en el momento de la elección, después de ella no son nada. Estas afirmaciones que están en el contrato social nos dice que la construcción de la voluntad general tiene que pasar por ciertas preguntas que voy a enlistar en este momento. ¿Están incluidos la generalidad de los individuos en el proceso de discusión y decisión legislativas actualmente? ¿El congresista representa la voluntad del votante o expresa las verdades sociales de la opinión pública? ¿El representante popular traduce la voluntad concreta del representado o expresa una voluntad ideal del pueblo? ¿Son representantes del pueblo soberano o son soberanos representantes del pueblo? ¿Debemos aceptar la existencia de una democracia que gobierna? La idea de que el pueblo dirige a sus gobernados gobernándose a sí mismo es una falsedad. Tenemos que hacer uso de la arqueología jurídica para rescatar esos conceptos que parecen totalmente enterrados, como división de poderes, como representación, como voluntad popular, como legislar a nombre del pueblo. Como dije al principio, es un tema muy amplio que sería hasta infértil tratar de agotar, además rebasaría mi capacidad discursiva en este momento, pero quiero dejar en ustedes la puntualización de estos cuestionamientos para entender un poco más adelante las conclusiones que también voy a enlistar. Y esto me lleva a que, si pasamos al tema del ejemplo del indulto, que actualmente está tan comentado en redes sociales, llegar a conclusiones de que la división de poderes ha dejado desde hace mucho de ser lo que se nos enseñó. Cuando tenemos además organismos constitucionales autónomos que no están en la esfera de decisión, de influencia de estos poderes tradicionales. Cuando hablamos de autonomía, hacemos referencia a esa parcela que está excluida de lo que tradicionalmente conocemos como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, estamos en presencia de una verdadera... se diluye el concepto de división de poderes y otros más que son importantes o que eran importantes para entender lo que sucedía dentro de nuestro sistema político y democrático. Así que yo quiero que a través de estas consideraciones del ejemplo del indulto podamos sacar nuestras propias conclusiones. Sabemos que el poder judicial en nuestro país tiene grandes retos por cubrir en el México del siglo XXI. Se han hecho las reformas constitucionales necesarias para dar los primeros pasos hacia la consecución de un Estado de Derecho que no se incline ni al constitucionalismo ni a la democracia, que exista y se recupere ese equilibrio tan necesario para que no estemos en la presencia preocupante de hechos que a la luz de la interpretación de un contexto más general pueden llegar a ser síntomas de la descomposición de lo que es nuestro sistema político. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que un poder no puede, como antaño,
utilizando el derecho de gracia, darle un velo a todo lo que sucede, llámese error o deficiencia judicial, en un caso concreto. Si bien es cierto, la construcción de nuestros sistemas siempre ha pugnado entre si queremos más sociedad o si queremos más Estado, si queremos en un momento dado un Estado solamente nocturno y vigilante, o queremos mayor participación, y siempre ha estado en esta discusión si rescatamos la figura del Parlamento o rescatamos la figura del monarca. El indulto es un resabio, es algo que nos ha quedado de lo que se denominó el derecho del monarca. Se debe de entender que en la convivencia actual, el Poder Judicial debe de cumplir a cabalidad con lo preceptuado por Pedro el Sobrio, como decía el juez Holmes, y no salirse de los preceptos constitucionales, y cuando eso suceda, tener la capacidad institucional, legal y democrática, diría yo, para enmendar los errores. Pero yo veo preocupante que exista esta invasión de funciones en un México actual en donde todo descansa sobre la premisa de los derechos humanos. Quiero que con este ejemplo podamos entender, esa es mi intención, que estamos en una situación de crisis institucional, porque así como el Parlamento, el Congreso, tiene que enfrentar las duras críticas de la población cuando actúa en su nombre, cuando actúa como su representante soberano, también el Ejecutivo tiene que enfrentar una serie de resistencias, porque aun cuando exista una parcela bien delimitada por la Constitución, siempre habrá el riesgo de caer en excesos que vulneren las instituciones que tanto ha costado construir a lo largo de todo este tiempo de nuestra vida independiente. El otro caso que quiero tocar es la propuesta misma del Ejecutivo para entender cómo podemos meter el principio de la equidad de género a la contienda política. Sabemos que la propuesta es que exista el 50% de candidatos propietarios y suplentes de un género y el otro 50% para el otro género. Sin embargo, si vamos a la diapositiva número 10 y la 11, vamos a encontrar una metodología que les muestro con autorización del autor, un gran investigador del CIDE, Javier Aparicio, en donde él demuestra que, dado los resultados, esto no se trata más que de una propuesta mal enfocada. En nuestra realidad electoral, desde el 2009, en las elecciones federales y las del 2012, la participación de la mujer tuvo altos porcentajes de equidad, pero resultados de votación muy reducidos. Es decir, que el derecho que se ganaría, y debo aclarar que estoy de acuerdo en que eso suceda, para las mujeres es estar en las papeletas. Las mujeres, de aprobarse esta propuesta, ganarían el derecho de aparecer como candidatas en las papeletas. Pero la voluntad popular manifestada en las urnas tendría, como ha tenido, la última palabra.
Así tenemos que en el 2009, del 38.9% de mujeres inscritas como candidatas, únicamente el 28% lograron un lugar en el Congreso. En las últimas elecciones del 2012, estoy en la diapositiva número 11, un 45% de mujeres aparecieron en las papeletas, pero solamente un 37% logró un triunfo en las urnas. Así que es justo decir que la propuesta del Ejecutivo viene a cubrir un déficit que se le debe a las mujeres y que hay que luchar por ello, pero que los números, al menos de las dos últimas elecciones, demuestran que no es tan necesario. Y sin embargo, sí nos mete a la reflexión, porque tendríamos que cuestionar lo siguiente, y la utilización de este ejemplo me lleva al punto de tocar esta crisis de representatividad que tenemos. ¿Qué acaso el género es más importante que la preparación y la experiencia? ¿Qué acaso los indígenas en nuestro país no tendrían que ser distinguidos con un criterio similar? Estas son preguntas únicamente que dejaré abiertas, porque lo que estoy tratando de cuestionar es que debemos enfocar con una mayor profundidad el fenómeno de la representación para no incurrir en posibles errores, desde mi punto de vista, como es el hecho de tratar de cubrir este aspecto de la crisis de representación con una propuesta que a todas luces creo nos va a traer mayores problemas. Así las cosas, yo creo que es precisamente en el Congreso en donde debemos de abonar a la realización de valores de legitimidad, como ya lo expuse. Es precisamente recuperando en nuestros congresos el verdadero éxito de la pluralidad, el verdadero éxito de la deliberación, en donde podamos tener voz el mayor número de integrantes de nuestra sociedad. Algún autor, no recuerdo en ese momento el nombre, expuso con genialidad el hecho de que no es que en ese momento podamos cuestionar si están incluidos todos en las discusiones parlamentarias. La idea, dice él, es que no se excluya a nadie. No se hacen leyes que de manera directa tengan como un resultado la exclusión de alguien. Como abogado, confío plenamente en el derecho y creo que tenemos una construcción muy positiva de lo que es un Estado constitucional y de derecho en nuestro país, en el que falta la transformación todavía de algunas instituciones, en donde la convivencia democrática en muchos de los estados, como el ejemplo que vivimos en Veracruz, en donde tuvimos unas elecciones en la que hubo la participación libre, una participación muy emotiva y que invita a reflexionar que estamos ante la presencia y el resultado de un Congreso plural. Dije hace un rato que no es mi intención en este momento entrar al sistema de partidos en donde finalmente se designa quién va a ser el candidato. Estoy en este momento centrándome en el proceso democrático de elección y en el proceso democrático de representación. Y una de las
conclusiones que quiero adelantar es la siguiente. En los tiempos actuales resulta difícil, pero no imposible, identificar la legitimidad parlamentaria con la legalidad democrática. Creo que tenemos ejemplos muy sólidos, ejemplos que hay que cultivar para entender, como en nuestra realidad, la coexistencia de muchas fuerzas, la coexistencia de muchas voces, la existencia de divergencias, pero sobre todo la base de un diálogo para lograr los resultados, como decía el licenciado Fernando, de realizar las expectativas de un Veracruz mejor. Creo que los cambios en las categorías de representación, deliberación y publicidad, como ya lo dije, han agravado este panorama. Es muy difícil construir un diálogo con todas las expresiones existentes en nuestro país. Por definición constitucional, somos multiétnicos, pluriculturales, tenemos estos conceptos, como Wilke implica, nos dice de lo societal, en donde consignan. Creo que es, insisto, uno de los mayores retos que tenemos enfrente. La tensión actual entre representación y opinión pública se convierte, pues, en el reto más importante y difícil de la vida política. ¿Cómo vamos a lograr darle un espacio en las decisiones a todos los grupos que tienen algo que decir, digamos, en Veracruz? Ese es el gran reto. Por eso la celebración de este simposio, por eso el aprovechamiento de los espacios que con libertad de cátedra, de expresión en nuestro estado tenemos, es el pretexto para que todos podamos decir lo que pensamos y esperar también escuchar incluso lo que no queremos. Esa es el gran reto que tiene la sociedad, pero también por parte del Estado, por parte del gobierno, debe de existir esa conjugación de esfuerzos entre todos los poderes, entre todas las instituciones, para hacer, como dice un maestro con el que platiqué hace algún tiempo y nos introducía sobre el asunto de la gobernanza. Es precisamente, como dice Luis F. Aguilar, el entendimiento de esa conjugación de todos los actores políticos para puntualizar cuáles son los fines a donde debemos llegar con verdadera eficiencia y con verdadera visión de que conocemos y tenemos en nuestras manos el futuro de las generaciones por venir. Quiero cerrar aquí mi participación. Espero que las preguntas que he hecho de manera abierta puedan ser pretexto para seguir reflexionando por mejores esfuerzos en este mismo espacio del Simposio Veracruzano y tener la oportunidad de compartir una vez más estas inquietudes por encontrar mejores explicaciones a los problemas de Veracruz, de México, porque